Ah, Vamos a dar inicio al conversatorio. El charlita de hoy es Cristian Bastías Curibil. Él es geólogo de profesión, geólogo y licenciado en ciencias ahora geológicas, me mejor. estudiante de magíster también de nuestra casa de estudio, y nos va a presentar hoy influencia de los procesos geológicos meteorológicos de la cosmovisión mapuche. Cristian también viene trabajando en su tema de magíster en una vinculación con el medio ambiente, con el lago Budi. Así que yo creo que dentro de la presentación algo aparecerá también dentro de su trabajo de magíster, o si no, también se lo podemos ir preguntando al final de la presentación. Pero esta principal tiene énfasis quizás más en tu trabajo de pregrado, ¿no? Sí, sí, exactamente, Tomás. Así que eso, ¿Mm? muchas gracias ¿Mm? y te escuchamos. Ya. Muchas gracias por asistir. Somos pocos, pero somos lo mejor. O sea, ¿cómo dijiste? Somos pocos pero locos. Ah, dice. Y bueno, eh, hace cerca de 5 años, hace el día de ayer, 5 años, había defendido este tema. Ahí, sí, se movió mucho. Ahí. Tiene como un retardo. Ya. Y fue una propuesta que presenté en el 2017, que mientras estaba Marcelo Faría preguntándole a su alumno en el terreno de Geología de Chile y Geología Estructural qué querían hacer en sus memorias de título o en sus investigaciones, la mayoría de ellos mencionaron minería, otro grupo más pequeño mencionó hidrogeología y yo mencioné que quería entender mis raíces a través de la geología. Así que esa vez, era el último día, cuando estaba Marcelo Faría preparando la convivencia de ese día. Y cerca de 3 años estuve investigando el tema. O sea, lo propuse al departamento y busqué a un profesor guía que fue Reinaldo Charrier. Y en ese momento estaban en efervescencia el estallido social. Así que como que coincidió el tema con lo que estaba pasando en el contexto del país. Em, Así que se cumple como 5 años de que había presentado el tema cuando defendí. Y bueno, Tomás, lo vamos a... No, anda presentando, yo creo que, no sé, quizás en una de esas te puedo ir interrumpiendo ¿Ya? y así mientras vayan surgiendo dudas, consultas, vamos a ir profundizando quizás algunos temas, ¿te parece? Ya, ya. El concepto que yo usé en ese entonces fue la geomitología, que lo propuso una geóloga estadounidense, ¿ya? Dorothy Vitaliano en 1968, y, y ella tenía la idea de que muchos de los mitos grecorromanos, ¿ya? Eran unas mitificaciones de eventos geológicos y meteorológicos que habían sucedido en la cuenca del Mediterráneo. Entonces, ella propuso de que eh, en el primer artículo que publicó en el año 68, el impacto de los eventos geológicos en la historia y la leyenda con especiales referencias a la Atlántida. En ese entonces, ella propuso el término geomitología para abordar la mitología y la leyenda del mundo a través de la ciencia de la Tierra. Y posteriormente, en el año 73, publicó un libro llamado Leyendas de la Tierra. Y desde entonces han habido otras investigaciones que han abordado este tema. ¿Ya? Tenemos a la chilena española María Petit Pruil, que trabajó cerca de 5 o 6 años con el CERN Geomin, y ella sacó 3 libros, los que están ahí en pantalla, todos vinculados con abordando los eventos volcánicos y los sismos de Chile y del Cono Sur, eh, eh, vinculando la historia, que ella de profesión es historiadora, con la geología que iba aprendiendo a través del CERN. ¿Ya? Eh, Posteriormente, en el año 2007, la Sociedad Geológica de Londres sacó un libro, una recopilación de varios papers, ¿ya? Que se llama Mitos y Geología.
y abordan, principalmente hay unos eventos que hablan sobre Australia, ¿ya? De que en leyendas australianas mencionaban de que hubo un gran incendio, o sea, primero empezó el tiempo a través de un sueño. Un ser soñó la creación y la creación apareció. Y dentro de esta creación hubo un incendio, y en este incendio la gente y los animales empezaron a huir. Y lo relacionaban con una estrella, el nacimiento de una estrella que se podía ver en el firmamento. Cuando esto fue abordado por los geólogos y también astrónomos de Londres y de Australia, vieron de que este evento se podía más o menos vincular al año 5000 a.C., ¿ya? Como que pasó un evento astronómico en ese entonces. En este momento no lo recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que era un incendio a causa de la caída de un meteorito, ¿ya? Y le dieron una datación, una fecha, ¿ya? Entonces, en ese libro, en el libro Mitos y Geología, está abordado ese tema. En el 2011, un astrónomo también australiano, a través de su tesis doctoral, eh, defendía esta idea de que era posible rescatar desde una mirada científica los relatos indígenas, ¿ya? Y en el 2015, otro geólogo, ¿ya? Rafael Junch, en español, él sacó una recopilación española, ¿ya? En torno a los mitos y leyendas de su país. Pero podríamos abordar incluso mucho antes, ¿ya? Que hubo otras personas, otros investigadores, eh, ahora será, eh, que pudieron abordar la geomitología, ¿ya? En este caso yo presento a Alejandro Caña Pinochet, ¿ya? Que él presentó en la Sociedad Científica de Chile, ¿ya? Que fue fundada por franceses, ¿ya? Presentó que había un culto en torno a los roqueríos costeros, ¿ya? Entonces, por eso el artículo se llama así: la religión de los pueblos primitivos, el culto de la piedra en Chile y cómo se lleva difundido en el globo. Tenemos en 1912 a Rodolfo Lenz, que es profesor de acá de la universidad, de la parte de literatura, y él empezó a abordar la idea de los relatos araucanos, ¿ya? A través de los terremotos y sismos. Y tenemos también en Argentina al fundador de la geología en Argentina, Pablo Grueber, ¿ya? Que él se casó con una persona mapuche y él publicó un libro en 1926 sobre relatos, ¿ya? En torno a toponimias del sector argentino, ¿ya? Acá tenemos Juan Bruggen, acá en Chile como fundador de la geología, y en Argentina tenemos Pablo Grueber, y justamente abordó este tema. Entonces yo considero de que estos autores también fueron eh, iniciadores de la geomitología, ¿ya? Aunque no como tal como quedó acuñado con Dorothy Italiano. Pero Cristian, consulta, ¿tú cómo, en base a esta como base un poquito de información, cómo podríamos definir en palabras simples qué es la geomitología y cuál es su vinculación con la ciencia o cómo se están vinculando actualmente la geomitología propiamente tal con las ciencias? Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en mineralogía, la gemología tiene también algo que se empieza a comunicar un poco con la ciencia, pero como un área totalmente diferente a propiamente tal lo que hacen los geólogos como mineralogía propiamente. Mm, Cómo podrías definir geomitología desde una mirada quizá un poco más, términos más científicos? mm. Em, bueno, tal como lo es entonces lo propuso la Dorothy, em, la geomitología sería la disciplina de la geología que, que abordan los relatos de mitos y leyendas que antes se usaban de forma religiosa Uh -huh. y que ahora a través de las ciencias actuales busca darle una reinterpretación de estos relatos. Igual ha sido sumamente importante estos relatos. Voy a poner, incluso estamos en el departamento de sismología y todo el tema de sismos.
este relato también de personas a través de terremotos ha sido vital como para llevar un registro histórico en el levantamiento de información a través de simbología propiamente tal. Pero, entonces, ¿lo definirías como perdón, me perdí en la definición de geomitología? Sí, ¿Cómo? es que te decía que sería la disciplina de la geología que busca reinterpretar los mitos y Eso, leyendas a través de la mirada científica típico, actual. actual. Eso, gracias. Sí, y en esta línea de tiempo tenemos otros autores ya, que tenemos a las personas de Juan Gómez de la Facultad de Juan Gómez que ofrecen una versión una reinterpretación del reto de Tren y Caicay en el 2018, a la profesora Valentina, acá del Departamento de Geología, con su libro de la ciencia de la Tierra en la cultura popular chilena, mi memoria de pregrado. El artículo basado en la memoria de pregrado y en el 2021 también salió en la Sociedad Geológica de Londres, Geomitología, cómo las historias comunes reflejan los eventos de la Tierra. Bueno, entonces aquí hay una motivación de que todos estos eventos, ¿ya? Eh, que se contaban o se tenían incorporado de una manera casi religiosa, ¿ya? Eh, tienen su fundamento en la observación del paisaje, en los eventos que sucedían en el territorio mapuche, en el Gualmapu. Entonces eso fue conformando la forma, la mirada que tenían la gente mapuche sobre su territorio, y sobre eso fueron construyendo mitos y leyendas para explicar lo que observaban. Esa sería la motivación al respecto, Tomás. Oye, y con eso mismo, una pregunta. Tú, porque por lo que sé, igual has llevado estas como información igual al pueblo mapuche. ¿Cómo ha sido esta? ¿Lo aceptan bien o no lo aceptan tan bien? ¿O todavía su mirada todavía es muy religiosa como para aceptar o darle entendimiento en base a la ciencia? ¿Cómo ha sido ese feedback que has tenido también a través de tu trabajo? Porque has trabajado un montón con, con, con la ciencia y el pueblo mapuche. Entonces, ¿cómo crees tú que ha sido o cómo lo ha llevado o cómo se ha llevado a cabo esta vinculación pueblo mapuche, ciencia? Ya. Eh, bueno, de lo que yo he ido observando en estos años, eh, bueno, hay ciertos grupos que cuando son más jóvenes, personas más jóvenes, 30 y algo años, 40 años, que al tema le gusta mucho como lo fui abordando. También aprovechando de que una persona mapuche lo fue desarrollando. Personas más mayores, ya, 60 años o adultos mayores, no lo ven de buena forma. De hecho, me di cuenta ya en el lago Budi que todos estos relatos, en el sector actual que estoy estudiando, todos estos relatos de Tren y Caicay, o relatos subordinados a Tren y Caicay, no lo ven de buena forma porque lo ven como brujería. ¿Ya? De hecho, la comunidad con quien he estado en el sector del Budi, buena parte de ellos son evangélicos pentecostales. Entonces, todo lo que tiene que ver con su cultura, a excepción de lo que tiene que ser como para la parte turística, eso lo promocionan, ¿ya? Pero la parte así como más religiosa, no, de hecho, no la quieren mencionar. Me tocó conversar con quienes eran los pastores ya del sector. Entonces, no es algo que tengan una o sea, tienen buena relación, pero no, tratan de no transar, ¿ya? Porque lo que son evangélicos consideran que antiguamente habían buena match y ahora en el presente son brujas, casi brujas en este sentido. Y al revés, la gente mapuche que no es evangélica pentecostal, no sé, pues son católicos o no tienen religión cristiana, eh, dicen que el cristianismo borró todo amor o toda percepción propia o amor propio que tenían por su cultura. Eh,
Así que he observado ambos. Ok. Ya. En las siguientes láminas son varios autores que he ido consultando a lo largo de estos años. Esto, la memoria como tal comenzó en el 2017 y el tema aún trato de seguir con el poco tiempo que tengo, pero trato de seguir aunándolo, con la idea de por algún momento publicar un libro para difundir el tema. Em, ya, pero aquí voy a detenerme, cuando se habla de cosmovisión mapuche, antes del año 72 no existía, ¿ya? No existía ese concepto. La profesora de musicología de la Facultad de Ciencias Sociales, María Esther Greve, junto con sus alumnos, propusieron el término cosmovisión mapuche para poder abordar de forma particular todos estos mitos y leyendas y también la música, porque ellos los abordaban desde la música, eh, que esta forma de ver la vida era dual y a la vez complementaria. Eh, Posteriormente, año 2018, el antropólogo Juan Andrés González Dinamarca abordó el trabajo de María Esther Greve y lo tituló como La invención de la cosmovisión mapuche y la antropología de María Esther Greve. Y en el 95, mucho antes, el profesor Rolf Foester publicó el libro Introducción a la religiosidad mapuche. Generó un poco de ruido esto porque mucha gente mapuche mayor, de adulto mayor, no le gusta decir que tienen religión, ¿ya? Otros sí. Entonces no hay como un diálogo como común, ¿ya? Va a depender de quién uno le vaya preguntando, ¿ya? Entonces, pero me he dado cuenta de que hay mucho ruido incluso entre la misma gente mapuche. Consulta, ¿y esta como visión? ¿Cómo, está definida, tú dijiste, de una forma dual? ¿Cuál es la definición o cómo consideran ellos esta dualidad? Porque sabemos que existe una visión dualista y hay una visión no dualista. ¿Mm? Las religiones siguen una de las dos, toda, cualquiera sea, budismo, católica. Entonces, ¿cómo podríamos o cómo podrías definir esa como visión dual? ¿Ya? Dual y complementaria, dije. ¿Ya? En los años 70, 60, ¿ya? De forma paralela, acá en Chile, María Esther Greve hablaba de que la forma de ver la vida o ver el mundo, ahí viene como visión, Ujú, ¿ya? Como uno ve el mundo. Eh, para ella, o con su estudiante, veían siempre que se hablaba de dos, o de múltiplo de dos, ¿ya? Hombre-mujer, bien y mal, la Cruz del Sur, ¿cierto? La constelación que está allá que se ve en el hemisferio sur. La misma forma en cómo se divide el Cultrún, ¿cierto? El Huitraco, ¿ya? Así se llama el símbolo, el Huitraco. Eh, Todos esos se dieron cuenta que hablaban de forma, siempre se incorporaba el 2 como elemento o lo múltiplo de 2 como elemento de vida. ¿Ya? Ahí viene la parte dual. ¿Ya? ¿Por qué complementaria? Porque un concepto no se puede entender sin el otro. Por ejemplo, el bien y el mal. ujú. ¿Ya? Uno no puede entender el mal si no conoce el bien y al revés. Uno no puede entender el bien si no sabe del mal. Eh, de esa forma lo explicó María Esther Greve. Ok. ¿Ya? Y en ese mismo año, el francés Claude Lévi-Strauss también hablaba de que las cosmovisiones indígenas brasileñas y norteamericanas eran duales y complementarias. No hubo una influencia entre uno y otro, ¿ya? Fueron en forma paralela. ¿Ya? Esto conversando con Andrés González. Súper. ¿Ya? Había visto también esta imagen y bueno, aquí tiene ahí un poco la... ¿Por qué el norte está hacia ladeado? ¿Ya? Viste que se asemeja yo lo vi y era el este hacia arriba. Me llamó un poco la atención. Sí, es que para los pueblos indígenas de América se tomaba la salida del sol como punto de referencia. ¿Ya? Eh,
cerca, finalizando la época medieval y principio del Renacimiento, como que ahí sí empezó a implementar el tema del norte como una forma de orientar, ¿ya? Pero la palabra orientar viene de oriente, porque antes del medioevo, ¿ya? Todos los pueblos de la cuenca del Mediterráneo orientaban sus mapas hacia el este, igual que los pueblos indígenas americanos. Ujú. ¿Ya? De ahí viene oriente, orientar. ¿Ya? No se habla de nortear. ¿Ya? Es una salvedad que hace muy poco me enteré. ¿Ya? Y todas estas plataformas que explicó María Esther Greve en su trabajo, ¿ya? De estas 7 plataformas, 7 tierras, que se sobreponen una encima de otra, tienen 4 puntos cardinales, pero están todos orientados hacia el este. Eh, pero cada una es como una esfera, es como tomar una cebolla y cortar la cebolla. Son capas. Sí, son capas. Igual como la Tierra, pues la Tierra tiene Ujú, capas. ujú. Ya. ¿Pero 7? Ajá. ¿Y No, por qué 7? eh, ¿Cuáles son esas 7? vamos a avanzar un poquito en eso, porque son 7. Aquí. Eh, la machi, o los machi, porque pueden ser hombres o mujeres, ¿ya? Tienen un altar. Ese altar es el rewel que sale justo acá en la imagen, ¿ya? Y generalmente tiene 7 escalones. Y esos 7 escalones son estos 7 planos, ¿ya? A veces cuando tienen 4 es porque están resumiendo los últimos 3, los que están más superiores, ¿ya? Pero generalmente tienen 7. Y cada plano es como un reflejo del plano inferior o superior, ¿ya? Porque según María Esther Greve, los mapuches, todo lo que se ven en la superficie de la Tierra, de que hay animales que se comen a otros, de que las plantas necesitan luz del sol para poder vivir, en los niveles inferiores y superiores sucede de manera muy similar, ¿ya? Entonces ahí expongo, por ejemplo, que el cielo tiene carnívoros, vegetales y ser inorgánicos, ¿ya? En el plano de la Tierra, ¿ya? Que aquí se ve como una esfera, ¿cierto? Que está cortada a la mitad. Lo que está al inferior es lo que nosotros estudiamos como geólogos, ¿ya? El interior de la Tierra, aquí sería el Minchemapu, y lo que está en el cielo, o la bóveda celeste, sería el Guanumapu. Y acá también se habla de la redondez de la Tierra, porque las machis hablan de que cuando se juntan dos cultrunes, se tiene una esfera. Entonces era como obvio pensar de que la Tierra era esférica. Eso también lo que me he encontrado en conversaciones. Eh, y bueno, eso yo le mencioné de que de forma paralela, pero no influenciándose uno sobre el otro. María Esther Greve y Claudio Levi Strauss hablaban de una dualidad complementaria, ¿ya? Y rescato al antropólogo y filósofo Levi Strauss porque él menciona de que toda su teoría, el estructuralismo para entender la conducta humana, según él nació de la geología, ¿ya? Porque él hablaba de que, De la geología como proceso de entendimiento del planeta o geología como ciencia. no, no, sí, sí, quizás sí, es que eh, él tenía muchas conversaciones con geólogos estructurales. Entonces, él tenía nociones de que cuando se aplicaba, no sé, pues, una faja plegada y corrida, ¿ya? Eso genera cierta forma de orógeno, ¿cierto? Ujú. Ya, y él decía, hay estructura en la mente humana que si uno la aplica, uno va a tener cierta conducta, ¿ya? Entonces, él hablaba mucho de que el pensamiento humano, había una estructura para poder entender el pensamiento humano, y esta idea la tuvo justamente de estas conversaciones que tuvo con geólogos estructurales. Hace un símil. Mm. Súper. Y aquí hay una idea también habla aquí de los maestros de construcción o de la gente que trabaja en las masas, en la panadería, ¿ya? Que em, según Claudio Levi-Strauss, cuando uno toma un mito es como la comida resultante de un almuerzo, ¿ya? O el trabajo final de un gaffiter o un obrero de construcción.
y que si le falta algún elemento, le va a echar otro elemento para poder construir su relato. ¿Ya? Él hace ese símil entre el mito como una comida o como una construcción, y si ese elemento, a ese mito, a esa leyenda le falta algo, ¿ya? El mismo constructor o el mismo panadero o el mismo obrero va a incluirle cosas para que su relato tenga coherencia. ¿Ya? Por eso él habla mucho de bricoleur y bricolage. ¿Ya? Él muchos de sus términos estructuralistas los trabaja de esa forma. Em, yo creo que esta parte vamos a avanzarla un poquito más rápido, Tomás. ¿Ya? Porque ¿cómo vamos en el tiempo? ¿Tienen bien? Sí, creo que ¿Sí? bien. Ya. Dale nomás. Pero sí, po, dale nomás como... eh, y las leyendas, ¿cómo hacen este símil con los mitos? Tú acabas de mencionar así como bien enfatizado con los mitos. ¿Y las leyendas? ¿En qué sentido, Tomás? Eh, Tú mencionabas recién, por ejemplo, que se hace esta conexión de los mitos a través de lo que decía Strauss. Entonces, ¿y las leyendas, cuál es el símil que tiene con los mitos? ¿Cuál es una, cuál es la otra? Y Ah, ya, es que normalmente se explica que los mitos son relatos o leyendas en torno al origen, ujú, el origen de algo. Y las leyendas son como algo más particular, algo más concentrado localmente y que tiene algún elemento real en su construcción, ¿ya? En su construcción narrativa. ¿Ya? Para la gente mapuche no había mucha diferencia entre mito y leyenda. ok, era lo Eran, mismo eran casi. conversaciones, Nutram, Ujú, ¿ya? Y si eran cuentos, que era por ejemplo tomando animalitos, ¿ya? Para personificar valor humano, era Nepeu, ok, ¿ya? súper. Aquí hay que hacer una salvedad. Cuando se habla de Tren y Kaikai, es un relato de regeneración del mundo, no es de origen. ¿Ya? Este es el relato de origen. ¿Ya? Esa es la imagen. Eh, que fue recopilado en 1918 por una folclorista italiana, ¿ya? Beata Saunier, que ella comenzó en el Mediterráneo, en Malta, en Italia, y después posteriormente se vino al Cono Sur, ¿ya? Haciendo su recopilación folclórica. Y de una persona que trabajaba en línea de trenes, ¿ya? Ella obtuvo este relato, ¿ya? Ella no tomó el nombre de la persona, ¿ya? Solamente tiene el apodo de la persona, que le decía ñato, ¿ya? Piñato. Sí, entonces en su libro, en el año de 1918 y después en la republicación del 75, dice justamente, el ñato me dijo esto. Ella nunca obtuvo el nombre de la persona. Y qué decía este mito o leyenda de la creación? Que en el principio el creador estaba solo, ¿ya? Y buscaba tener acompañantes, ¿ya? Y estos acompañantes, eh, él estaba en la oscuridad, así que necesitaba en luz. Y estos acompañantes lo hizo justamente de forma lumínica, de fuego, ¿ya? Los pillan. Y él comenzó como a poblar este vacío, poblarlo de cosas, ¿ya? Ujú. Y a medida de que se fue poblando el espacio vacío, los pillán empezaron a tener deseos sobre lo que se iba creando, como gobernar sobre lo creado. Él no permitió eso, sí que castigó a los pillán. Y él los aglomeró, como sale en esa pintura de Eduardo Rapimán, los aglomeró en una esfera, ¿ya? En esta esfera él la maldijo, ¿ya? Ahí sale como un influjo de viento, ¿ya? Pero en el relato de Saunier habla de que él escupió sobre esta esfera, ¿ya? Entonces esta esfera de fuego, Ah, estaba enojado. ¿sí? Se empezó a litificar en la superficie, se empezó a volver roca, ¿ya? Y él después la empujó con el pie. En la versión de Saunier dice que la partió con su pie. Y los fragmentos de esta esfera cayeron a la tierra, ¿ya? Y los fragmentos de los pillan muertos, que eran la parte rocosa, encerraban a la parte que estaba aún viva, que aún eran los pillanes que estaban encerrados en esa parte rocosa. ¿Ya? Entonces este sería el relato de los volcanes, los primeros volcanes. ¿Ya? Y estos seres buscaban ¿ya? Salir de su encierro, así que peleaban entre ellos.
De hecho, en la pintura de Eduardo Rapimán se ve que se ven justamente como capas, ¿cierto? Que se ven en la geofísica y en la geología. Se ven que quieren salir, y los que logran salir salen como columnas volcánicas que llegan hasta el cielo. Pero como se quedan hasta ahí y no pueden seguir ascendiendo, empiezan a llorar. Y La, al llorar serían las lluvias, ¿ya? mira. Que van lavando la superficie del sector donde están. Oye, ¿y hace alguna referencia con esto de los 7 reinos o 7 espacios que mantiene el pueblo mapuche, que en otras Eso, culturas a eso, veces son 9? eso es más contemporáneo, Ok. ¿ya? Porque en este libro de Expresta Saunier en 1918 no, yo no encontré eso. Yo lo Ujú. encontré después, en el 72 con María Esther Greve. Em, yo les decía de que este relato de Tren Tren y Caicay, que yo creo que todos lo ubican, porque esto se pasa en la enseñanza básica, o incluso en el jardín. Eh, este relato muchas veces se presenta como un relato de origen, pero no es el origen del mundo, es la recreación del mundo. ¿Ya? Y durante mucho tiempo los sacerdotes católicos o frailes católicos lo enseñaban como un paralelo con el diluvio universal de Noé. ¿Ya? De hecho, como trataban de adaptar este relato al relato del diluvio de Noé. Este relato conversamos con el profesor Reinaldo Charrier de que tiene un comportamiento fractal, porque opera a nivel macro, a nivel de, de continente con océano, una pugna entre continente y océano, pero también opera de manera local, porque en varios relatos dice que hay un tren tren y Kaikai que está como operando en todo. Y en otro relato es varios tren tren y varios Kaikai que están haciendo exactamente lo mismo, están peleando, Ok. pero de manera más local. Y justamente para el año 60, después del terremoto del 22 de mayo del 60, el lago Riñigüe hubo una Terremoto remoción de en masa. Valdivia. ¿Mm? El terremoto de Valdivia. Sí. Primero fue el terremoto de Concepción, el 21 de mayo del 60. Ujú. Después vino el terremoto de Valdivia, que fue el día siguiente, el 22. Eh, y menciona de que, bueno, aquí se tapó el Riñigüe, hubo una remoción en masa. En ese entonces estaba Alessandri presidente, el hijo de Alessandri, ¿ya? Y Arturo. es que Arturo fue del 22, creo. Ok. Y Pero Jorge. Jorge, y el hijo. Y hubo un trabajo de destape del lago Riñihue y que se hizo un canal. Y esta es una captura de pantalla de un documental que habla de eh, en que se hizo este canal, ¿ya? Y la gente de nuevo hablaba de lo mismo, ¿ya? De que el Trentano y Caicay estaban peleando en el sector, ¿ya? O recordaban mucho este evento. Em, Oye, consulta. Dentro del pueblo mapuche está este tema de los terremotos. ¿Cómo lo toman ellos? ¿Es como algo positivo esta pelea o siempre, por ejemplo, no sé, hay mucha gente que le tiene un pavor a los terremotos? Entonces, sobre todo extranjeros, nosotros los chilenos estamos acostumbrados constantemente a movimientos. Entonces, quizás también hay una suerte de positividad, por así decirlo, cuando hay algún movimiento sísmico, o no sé si dentro de la literatura también ha aparecido esto como algo positivo, estas luchas, o siempre es como algo, no, con temor o con miedo, que después de estas peleas viene algo, no sé. mm, Te lo puedo mencionar por literatura y también por lo que yo mismo me he encontrado, ¿ya? Y en el 2018, cuando fui a Cañete, eh, los terremotos se toman como un castigo por el abandono de creencias, ¿ya? O los tornados, ¿ya? Se toman como un castigo porque la gente, en vez de cuidar su tierra, ponen pino, ¿ya? O ponen eucalipto. O no cuidan los cementerios, ¿ya? Cuando se hizo la presa Ralco para
hubo un, un evento muy periodístico en ese entonces, una gran preocupación, esto en los años 90, porque unas personas mapuches, unas dos hermanas, buscaban cuidar el cementerio de su antepasado, pero ese sector había sido elegido para hacer ranco, ¿ya? Para abastecer de energía eléctrica al país. Entonces se habla de que es un castigo, generalmente los terremotos o los tornados u otro evento, Eventos naturales son forma de castigo. sí, forma de castigo, ya sea porque la gente no habla mapudungún, la gente está plantando pino o eucalipto, o la gente se está yendo de sus lugares de crianza, ¿ya? Y se están yendo a las grandes ciudades como Santiago. Entonces se toma como un castigo. Nunca se tomó como algo bueno, ¿ya? De lo Mira, que yo he podido notar. Y de hecho se habla todavía del 2018, el 2012 también cuando viajé, se habla de que se viene el fin del mundo. Sobre todo los que son mapuches, pero son también evangélicos pentecostales o muy católicos, hablan de que todos estos eventos son señales de que para ellos viene el fin del mundo y va a haber un juicio al final de los tiempos, ¿ya? Aquí hay mucha idea cristiana con la parte indígena. Es difícil separarlo, ¿ya? ujú, Cuando son relatos más cordilleranos, son más puros en ese sentido, tienen menos elementos cristianos en su construcción. Eh, bueno, yo rescato mucho el trabajo que hizo Curamochi, ¿ya? Eh, Porque él en sus relatos toma transcripciones de audios, ¿ya? Esas transcripciones de audio después la va cortando, va trozando y va haciendo una traducción bruta de cada palabra que él escuchó y que transcribió. Y después sobre esa va dándole coherencia al relato. Entonces son como tres traducciones de una bruta hasta una más pulida, ¿ya? ujú. A partir de un relato que tomó de un audio, ¿ya? Mientras él estaba entrevistando a una persona. Y en todos sus libros es así, ¿ya? O en su artículo, son de ese sentido. Así que muchos de mis relatos cordilleranos están tomados de los trabajos de Curamochi, ¿ya? Perfecto. Y relatos más como Trentén y Caicay están tomados de Diego de Rosales, que ahí sale año 1674. Eh, bueno, hay elementos que se toman como palabras que se usan de la misma forma pero en distintos sentidos, ¿ya? En este caso la palabra estrolof, ¿ya? Que tiene que ver con un aspecto poligonal, como sale en la corteza de los araucarias, Ujú. pero esa quebradura poligonal también es la quebradura que tiene la bomba volcánica, que en el Mapudungun era Cheurfe, ¿ya? Y este relato lo tomó él en 1922, ¿ya? Y que fue retomado después por María Petit Puig en el 2006, ¿ya? De que la gente se tapaba con estas piedras o con corteza de árbol, pero de nuevo, es la misma idea, ¿ya? La palabra es la misma, Trolof, ¿ya? Se tapaban y con eso se protegían del sol o del fuego de los volcanes, ¿ya? Em, yo le mencioné de que muchos de los relatos cordilleranos que están más libres de elementos cristianos son justamente lo que tomó Curamochi, ¿ya? Y muchos de sus relatos son de Lares, ¿ya? Ahí destaqué los que para mí eran como más destacables, ¿ya? Pero él mismo da como interpretaciones de estos relatos que en su principio no podía entender. Por ejemplo, ¿por qué la gente hablaba de que las serpientes o las culebras son equivalentes a toros? ¿Ya? Como sale acá el relato del toro Pillán, que tiene que ver con el Villarrica, volcán Villarrica. Y lo que sucede es que, quizá vamos a adelantarnos un poco, aquí. Eh, la palabra Wincul, ¿ya? Que si lo tomamos de 1765, hace relación a cerro, cuesta, loma, también es la misma palabra para decir columna vertebral, aunque él lo pone como espinazo, ¿ya? Ujú. Entonces, lo que contienen los toros, la columna vertebral, es el tren o el caicay, respectivamente. Entonces, si hay un tren de agua, un perdón, de hielo, hay un toro de hielo o un toro de agua, ¿ya? Ujú.
Por eso él en algún principio le chocó esto de que distintos animales eran para explicar el mismo fenómeno. Y este relato está ubicado en una parte geográfica específica, en el lago Calafquén, porque en el lago Calafquén, viendo al Villarrica, hacia el norte, se ve como si fuera el lomo de un toro, ¿ya? Por eso en el lado Calafquén se llama Toropillán, en el lado norte se llama Rucapillán al Villarrica, siendo el mismo volcán. Em, bueno, en los relatos, tomando desde 1600 con Diego de Rosales hasta el presente, siempre se menciona de que los Tren son cerros de tres puntas, tres lomas, tres cimas, un conjunto de tres cerritos. em, y esto lo discutía mucho de por qué razón era así, ¿ya? Con este caso con el profesor Charrier, Hervé o Aguirre. Y una razón podría ser porque hay una erosión diferencial entre estratos, Ujú. ¿ya? Como sale en Yunch, ¿ya? Que los Pero que tienen siempre tres, la ¿Mm? erosión diferencial siempre en tres. No, 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 es que realmente se destacan quizás desde cierta perspectiva tres. Por ejemplo, en el cerro Quilapilún o Tres Orejas en Colina, la gente en la carretera ve tres lomitas, ¿ya? Pero en Ujú. verdad son cuatro. Pasa que la cuarta está muy erosionada, ¿ya? Y esos son dique volcánicos. Entonces, podría apuntar de esa forma a la triplicidad que se habla de Tren y Caicay, que podrían ser tres lomas a causa de una erosión diferencial, como sucede en el cerro Tres Orejas en Colina, o podrían ser plegamientos, ¿ya? Anticlinales y sinclinales, que he visto de cierta forma. Pero entonces ellos tratan siempre de asociarlo a tres, pero en la naturaleza no es que sean siempre tres, mm, porque efectivamente la erosión diferencial eh, desgasta la roca dependiendo el tipo de material, pero no sabemos que no, no tiene esa singularidad de tres, sino que va a depender de cuántos estratos hayan y la mm, diferencia de estratos. Eh, entonces, no me queda como claro o cómo ellos visualizan este 3. ¿Tiene algo? ¿Cuál es el significado de este número 3? Porque me dijiste Kaikai y Tren, esos son dos. Pero ¿por qué? ¿A dónde está el tercero? Nosotros, o sea, en la religión, no lo desconozco también, pero no soy católico ni mucho menos, pero tienen también una terna, también sí, el tienen, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. exactamente. Entonces, ¿cómo hacen este símil o tratan de encajarla en la visualización del paisaje? Es que cuando uno tiene un objeto de tres puntas, como una mesa de tres puntas, eh, de cualquier forma se va a mantener estable. Es estable, sí, es un trípode, sí. Ya entonces como que le llaman a ese sistema de tres como algo de estabilidad, algo como de apoyo. Sí. Ok. Em, en este rato que lo saqué de la biblioteca del Museo Precolombino, eh, para mí es el relato más tectónico que tiene Tren y Caicay, porque a la persona que le consultan en el año 22, ya Martín Gusinde, cuando entrevista a esta persona, eh, Él no es geólogo. Martín Gusinde es un sacerdote, Ok. ya, era un fraile sacerdote, creo que, creo que jesuita. Eh, Esto fue en Cholchol, ya, y le preguntó a una persona de por qué habían tsunamis, la persona dijo qué son los tsunamis o maremotos, ya, y él explicó esta ola grande que viene después de los terremotos, ¿cierto? Hay un Ujú. terremoto y uno está viendo en la playa y hay una ola grande, ¿ya? Que después viene después de un terremoto, de un sismo fuerte. Y esta persona le decía de que estos son como los volcanes, ¿ya? Que cuando un volcán erupciona, derrite la nieve y va bajando barro, ¿ya? Un barro a gran velocidad. Entonces, en el fondo oceánico hay algún calor que hace que los hielos del fondo oceánico se quiebren, porque para él habían hielos, igual como en la cordillera, habían hielos. Estos hielos se quiebran, se levantan porque son menos densos que el agua, y al levantarse generan olas, y estas olas vienen después al continente.
o los sectores costeros. Y ese aumento de agua significativo del evento era producido por el derretimiento de esas capas de hielo que se alzaban. Sí. Ah, Así lo explicaba esta persona. Y no está tan alejado de la realidad, no, o sea, porque perfectamente, hay algo que aumenta el nivel y claro, sí, pero pero claramente el hay, hielo no hay- es. hay algo que se quiebra, ¿cierto? Ujú. En el fondo oceánico. No es exactamente hielo, ¿cierto? No, exactamente. Pero algo que se quiebra y eso levanta una columna de agua. Pero justamente en el océano también hay hielo, ¿ya? Que le llaman hidrato de metano, que dicen que va a ser el futuro de los combustibles fósiles, ¿ya? Que se forma entre 2000 y 3000 metros de profundidad, que son entre 8 y 10 moléculas de agua que encierran al metano, que es producto de la descomposición de las algas marinas. Cuando mueren, decantan, y estas algas empiezan a formar metano, y este metano a esta presión queda encerrado por la misma molécula de agua. Entonces, cuando se hacen exploraciones, em, por ejemplo, en Concepción, ¿ya? Em, para ver si se podía explotar hidratos de metanos en el fondo del Golfo de Arauco, de la península de Arauco. Este hielo es justamente como un hielo, pero cuando uno le pone un encendedor se prende, Ok. ¿ya? Por eso digo que no es tan alejado de la realidad el relato. No hay casquete de hielo bajo el fondo oceánico, pero sí hay una especie de hielo, Ujú. ¿ya? Entonces rescato que hay una cierta noción de cómo ven el paisaje, incluso un paisaje que no pueden observar, pero sí lo pueden abstraer, ¿ya? Qué importante igual eso, ¿Mm? porque el mismo hecho de la esfericidad del planeta sin saber mucho del por qué era esférica, ¿Mm? como que siempre ellos lo tenían muy interiorizado. El mismo hecho de este relato también, de los tsunamis, también pues lo tienen ya como lo tenían muy interiorizado y sin saber un poco la funcionalidad del metano y cómo queda atrapado en la molécula. Entonces, ¿Mm? interesante. Ya, este mapa de Tren y Caicai, tengo dos versiones subidas al repositorio de datos de la Universidad de Chile. De hecho, ahí aparece el DOI. La primera versión tengo 29 cerros, ese fue de mi memoria. La versión del 2022 tengo 36 cerros y para el 30 de marzo del 2023 ya tenía 77 cerros, ya, entre Tren y Caicai. Yo tuve que dejar de buscar estos cerros para poder tratar de terminar mi tesis actual de magíster, pero a la fecha ya tengo 88 cerros, ¿ya? Y los tengo justamente en un KMZ. Ahí tengo la imagen ahí con el KMZ, ¿ya? Muchos están concentrados en la península de Arauco, pero a nivel de Chile está desde la cuarta región hasta Chiloé, todos estos cerritos. Eh, en los relatos se habla de que siempre van en pareja, un cerro Tren con un cerro Caicai. Pero yo me he dado cuenta que de la parte bibliográfica, en revisar en archivos, solamente encuentro más Tren y muy excepcionalmente encuentro un Tren junto con un Caicai. Yo creo que hay una pérdida de memoria, o quizá no, para el geógrafo que estaba haciendo el mapa no fue interesante notar eso, ¿ya? Entonces, por eso he encontrado muy poquitos Caicai y muchos Tren. ¿Siempre volcánicos? ¿Siempre algo ígneo? ¿O alguna vez han hecho alguna, te lo pregunto desde una mirada desde el pedrólogo metamórfico? ¿Mm? Quizá estas rocas no les llamaba la atención que justo sea al sur de los 40 grados sur los complejos metamórficos. ¿No les llamaba la atención esta forma como, como en forma de laja, con dos características litológicas distintivas que se dan los cinturones pareados, para hacer ahí un poquito más el nexo? ¿Nunca hay descripciones de algo que no sea ígneo o siempre están asociados a Lo, procesos volcánicos propiamente tal? lo ignio le hablan que son cabellos de caballo, ¿ya? Que, por ejemplo, estos quiebres hexagonales del basalto, Ujú. ¿ya? Por ejemplo, en Santa Lucía o más al sur, todos estas formas prismáticas, cuando se enfría el basalto, eran crines de caballo. Entonces hablan de que habían caballos de roca
que dejaron pelos en el camino. Ah, mira. Entonces, esas quiebres, por ejemplo, serían pelos de caballo de algún animal que existió una vez Gigante. gigante, sí. Y de las piedras lajas es algo similar, que son escamas de mujer que se van saliendo, ¿ya? En el caso del el complejo pareado, se habla de cóndores o de águilas, ¿ya? De hecho, cerro más alto le dicen la cima del águila o el cerro del águila, en Nahuelbuta, y rescatan, según ellos, hay una forma de un cóndor ahí, o de un manque, ¿ya? Tren Tren también es un ave, en un relato es un ave de fuego que sale de los volcanes. No es una serpiente, es un ave de fuego que pelea contra una culebra marina, Ok. ¿ya? No lo tengo acá, pero lo tengo guardado en un archivo, esa versión. Em, Acá le menciono como el Cerro Tren Tren como más famoso, ¿ya? Que lo tomó Bernardo Filippi en el 1846, ¿ya? Y tengo destacado en negro que le dicen al cerro más alto de la cordillera de los Alerces. De hecho, aquí no se nota mucho en la imagen, pero, no se nota. Acá en alemán dice cordillera de los Alerces, ¿ya? Aquí. Y justamente en ese sector habría un tren tren. Y ese tren tren no ayuda mucho la imagen acá, pero tienen que pensar que es como una pata de gallo acá, que es como una pirámide. Tiene tres puntitas aquí. O sea, tiene tres lomas acá. Ya mencionamos eso. Ya nosotros vamos a terminar ya. De que primero comencé con la parte de la geología, ya porque me estuve formando en el departamento de geología. Pero me di cuenta que el daño que generan los terremotos y los tornados era mencionado de la misma forma en los relatos, ¿ya? O sea, una casa que estaba ahí, un terremoto sacude, se destruye. Un tornado que pasa ahí, se destruye. Entonces, el daño que es provocado por dos eventos distintos, en los relatos se hablaba como de un evento, ¿ya? O sea, se especificaba si era tierra o de aire, pero se le trabajaba de la misma forma, Ujú. ¿ya? Entonces, en este caso particular, por ejemplo, en 1908, Tomás Guevara le preguntó a Nahuel Huinca que en torno a los terremotos, y le hablaba de que cuatro machis, aquí le dice adivino, pero en el relato original son machis, cuatro machis habían anunciado un terremoto que iba a durar 6 días. No hay terremoto que duren días, ¿ya? O sí, los terremotos lentos duran. Terremoto, Pero bueno. pero acá discutiendo con el profesor Charrier, seguramente se refiere a, la- a los precursores, ¿ya? Sismo precursores, después el sismo como tal, y después viene la réplica. El ciclo, quizás hasta un ciclo sísmico. Entonces, eso sí puede durar días Ujú. o semanas, ¿ya? Y aquí seguramente el relato, si uno trata de verlo de esa forma, seguramente ahí está la verdad de los 6 días, Ujú. ¿ya? Ahí debería venir. Aquí menciona de que el Kaikai saldría de la laguna y se juntaría con el Yunyul, ¿ya? Y que aquí se habla del fin del mundo, se acabaría el mundo. Y muchos relatos mapuches recopilados por estas personas hablan siempre de eso, del fin del mundo. Entonces yo no sé si es una idea cristiana que está en el inconsciente o es una idea que ya venía antes del cristianismo, ¿ya? Porque siempre me está encontrando eso, que es el fin del mundo. Siempre acompañado de algún sacrificio de algún animal o un sacrificio humano, en los relatos, ¿ya? Entonces, para combatir con este Kaikai, a una persona la sacrificaron a nivel espiritual. Esta Ah, ok. persona combatió con el Kaikai. Las personas lacearon a este Kaikai, porque ahí en el cuarto día lo lacearon y dejó de temblar. En el 60, el terremoto fue el 22 de mayo. El 5 de junio, la prensa dio a conocer de que hubo un sacrificio humano en el lago Buri, ¿ya? En un cerro Tren Tren, ¿ya? De un niño de 5 años, José Painecur. Y lo que también me he dado cuenta es que en muchos relatos siempre es así, siempre hay un elemento de sacrificio como para reconstituir lo perdido o lo anterior, ¿ya? Ujú. Y actualmente cuando fui a Cañete lo que se hace son sacrificios de pollos o de gallina o de cordero, ¿ya?
y después toman la piel del cordero y se visten con la piel del cordero. Eso también me provocó un poco de choque, pero porque no lo tenía interiorizado. ¿Ya? Aquí les presento el Yunyul. El Yunyul es el chungungu y el cuyin, el animal con forma de gato. ¿Ya? Y si se fijan, es como un animal alargado. ¿Ya? Todos los elementos de Tren Tren y Kai Kai, cuando uno lo empieza a analizar de forma comparada, son siempre seres alargados, como culebras. Y este es un ser alargado con patitas cortitas. Entonces Ujú. es como un gatito, quizá casi serpiente. ¿Ya? Lo toman de esa forma. Los salchichas también serían un animal como de veneración. No sé. Sí, alargado, cortito y... Tendríamos que ¿Sí discutirlo o no? Podría con ser. más tiempo, yo creo. Em, bueno, esto fue algo que lo publicamos ya con el profesor Rondanelli, en que el primer evento registrado en el país sale justamente en el canto 9 de la Araucana de Alonso de Ercilla. ¿Ya? De hecho, acá en geología tenemos la Plaza Ercilla, ¿ya? Y Ujú. tenemos justo una estatua de la Araucana con Ercilla. Y hace la descripción de que este evento fue como una especie de tregua. Los españoles veían una señal de la Virgen María para tener la tregua, y los mapuches veían la señal de Lepunamun para tener la tregua, ¿ya? En la guerra de Arauco. ¿Ya? Y Alonso Ercilla da la fecha, que es el 23 de abril, perdón, es el 23 de abril de 1554. Pero nosotros no usamos el calendario juliano, usamos el gregoriano, así que cuando uno hace la conversión son 11 días. Y esos 11 días hacen que quede en nuestro calendario el 3 de mayo. ¿Ya? Él en los últimos párrafos del canto 9 da esa fecha, el 23. De hecho, lo tiene escrito él. El 23 de tal año sucedió este evento. Acá en Santiago también tenemos un torneo, Tomás. ¿Ah, sí? Sí, tenemos un torneo. ¿Cuál? ¿Ya? Le sucedió a José Joaquín Aguirre, que de hecho tiene un nombre del Hospital Clínico de la Chile. Ujú. ¿Ya? En que su casa en el sector de la Viña Conchalí, actualmente Guachuraba, eh, un remolino se llevó a su ama de casa. Ya, ¿de verdad? Este está ahí, está escrito ahí. Y ella se agarró de la punta de un árbol para que no se lo llevara el remolino. ¿Ya? Y esto también ocurrió en mayo. Y todos estos eventos como que se concentran en mayo y Oye, ¿y qué junio. le pasó a la señora? ¿Mm? ¿Se la llevó el tornado? No, Ah, ok. no, se salvó. ¿Pero ella pudo también, ella también expresó su relato o solamente... No, lo que pasa es que, a ver, ¿Cómo fueron los hechos? Ah, vamos a volver al... Ya. Alfonso Nogues, que era profesor de mecánica de acá de la facultad, em, él pertenecía a la Sociedad Científica de Chile, que yo mencioné cuando estábamos comenzando de que fue fundada por franceses, ¿ya? Así que eran puros franceses hablando de Chile, ¿ya? Y él conversó con el doctor Aguirre, y el doctor Aguirre le mencionó este evento, ¿ya? Que le sucedió en su casa. Y claro, este relato está en francés, ¿ya? Seguramente como está en francés, por eso nunca se tomó en cuenta en ningún relato, o sea, en un informe meteorológico, ujú. ¿ya? Hasta que lo encontré yo y se lo comenté al profesor Charrier, él habla francés y él me ayudó con la traducción, ¿ya? Y bueno, describe que este evento avanzó de forma noroeste, ¿ya? Y después se avanzó bordeando los cerros del sector, ¿ya? Y ustedes pueden ver ese evento junto con otro evento más, lo pueden ver en ese mapa, ¿ya? Que está basado en una recopilación que también la dejamos libre en una base de datos del Fitchar, que está aquí, ¿ya? Que pueden ver acá en pantalla. Esta es una conclusión, ¿ya? De que todos los eventos en torno a Kaikai son eventos asociados a desplazamiento de agua,
o algo relacionado con el agua, por ejemplo el hielo. Y todos los elementos en torno a Trentren son sequedad o cerros o alzamientos, ¿ya? En el caso de el avance del invierno y del verano, el invierno sería los tiempos de Kaikai y el verano serían los tiempos de Tren. Entonces hay una pugna incluso durante el año, Ujú. ¿ya? Una transición. Em, Hay relatos que son subordinados, Tomás, pero también son culebras, ¿Cómo cuáles? ¿ya? Ahí está, por ejemplo, la piruquina, que habla de una culebra que nace cada 25 años con un sismo, va buscando víctimas para alimentarse. Todos estos son relatos de culebra buscando alimentarse de animales o de personas, ¿ya? Se lleva personas, no Mm. los animales, ¿para qué? Y cuando muere, deja otros hijos, otras culebritas en el sector, ¿ya? Porque esta culebra se abre cuando muere, se abre y deja un montón de gusanitos. Y esos gusanitos podrían hablar sobre las lavas acordadas o pajoejoe, ¿ya? El guyuche es otra culebra que ataca a la distancia. La viruquina ataca de forma directa, te Ok. encuentra y te consume. El guyuche es un ser que cuando hay una erupción, uno está a la distancia y empieza a enfermarse, ¿ya? Y esto hace relación a los gases volcánicos, porque los gases volcánicos no solamente nacen del cráter de un volcán, sino también a la distancia, en la base del volcán, o incluso mucho más lejos, a través de fallas, Ujú. ¿cierto? O en termas. Y si uno está en la cima, hay una culebra que silba, ¿ya? Que es el Caguacagua. Y justamente cuando hay una erupción, como los que hubo en el volcán Etna en el año 76, el contraste térmico entre las lavas y las nieves, ya un contraste entre 600 y 800 grados, generan remolinos que sus sonidos cuando nacen son como golpe de puerta o como silbido. Ah, mira. Bueno, todos estos relatos hablan de que la gente tenía una observación muy grande en torno a su territorio. Em, Esto podemos analizarlo ahora de manera más actual, ¿ya? A través de la geología, la meteorología, la geofísica. Y esto se podrían complementarse estos conocimientos. Espero poder seguir ahondándolo, esto a futuro, ojalá con el libro o quizá con otro estudio a futuro. Eh, yo suelo agradecerle a los profesores por haber creído en mí, porque me costó mucho conseguir profesores en el cuarto de geología para poder hacer este tema. Yo te hablo de 2017. Ujú. Y a mis padres ya, porque de ahí yo obtuve varias ideas. Y Luis Maribur, que me enseñó concepto de Mapudungun, y que a él también le agradezco. Y bueno, podríamos hacer preguntas o O preguntarle al sea, no sé, público. al público, si alguien tiene alguna pregunta, yo mis preguntas igual las fui haciendo, tuve la posibilidad de ir haciéndola mientras íbamos teniendo la charla, la conversación. Em, pero no sé si el público, los asistentes tienen más preguntas. Si ¿Mm? no, mira, ahí hay. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Cristian. Hay que destacar eso. Un tema que a veces acá en la facultad no es tan obvio. Igual felicitar a Cristian. Ella lo había escuchado, pero no me gusta que él expone, aunque no tiempo, pero sí escuché la mayor parte de tu. Y bueno, quizás comentarte que en el último tiempo yo he escuchado a varios autores decir que lo de ellos no es en el sentido ¿Mm? de que, como que siempre hay ciertos conceptos reservados para Occidente que, para otras culturas no se utilizan, como si no tuvieran el mismo nivel. Y mi primera pregunta entonces tiene relación con eso. Es que esos son, son como movimientos más recientes, ¿ya? Como el de Yankulev, de que no se tiene que hablar de cosmovisión porque esa es una palabra que viene del alemán, ¿ya? Sino que la forma más correcta sería una filosofía.
como dice usted. Uno podría tomarlo con elementos que son como lo que se enseñan acá en la universidad, con elementos más occidentales, o uno podría tomarlo con elementos propios de Mapudungun, ¿ya? Eso quizás sería la forma más correcta, ¿cierto? Como lo hace Elisa Loncón, ¿cierto? Crear palabras que sean equivalentes a filosofía, o sea, crear palabras que sean equivalentes a medio ambiente o cuidado del medio ambiente, ¿ya? Eh, uno lo puede tomar o no tomar, ¿ya? Creo que es más correcto tomar ambos, ¿ya? Y lo otro, respecto de la pregunta que a mí se me ocurrió, no sé, bueno, igual es muy, así como está el 2, el 4 es súper importante en la cultura. También me llamó la atención de los 7 escalones del reo. Por ahí dijiste que a veces se juntaban 3 escalones, entonces como que pienso que el 3 también está de alguna manera en la como filosofía mapuche, que cuando tú sumas 4 más 3 o 3 los haces 1, entonces también quizás uno le podría dar una vuelta a eso, en el sentido de que cuál es la importancia del número 3 también para la cultura mapuche. Sabemos que el 2, el 4 es como bien evidente. Se ve ahí, se ve ahí. Creo que en todas las culturas humanas, por lo que me he dado cuenta, los números juegan hay una cierta idea en torno a lo que significan los números, ¿ya? Tenemos en el catolicismo la Trinidad, ¿cierto? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En la parte de mapuche tenemos la tetranidad. Creo que esa sería la forma de decirlo. Porque hay una familia, ¿cierto? Un papá, una mamá, un hijo y una hija. Ahí tenemos 4. En el tren, que tenemos 3, ¿ya? Aunque también hay versiones que dice 3 o 4, ¿ya? Ahí habría que ahondar un poco más. Estaba justamente buscando algo que podía ver con los números, porque esto se lo mandé al profesor Rondanelli. A ver, se me salió de nuevo. Ya. Que en la dibujo de Aguitas está esta idea de los números. Y si ven en la imagen que está más acá, tenemos de nuevo como el mismo dibujo que está en el huitraco, que está en el cultrón, ¿ya? Y ellos lo tenían en su objeto de greda, ¿ya? Y no hace muchos días, eh, esto viéndolo en RTVE, ¿cierto? Radio y Televisión de España, hicieron un reportaje cerca del año 90, porque tienen toda su plataforma, la tienen disponible para el público. Y esta idea del 4, con un tambor partido en 4, también está en Laponia, al norte de los países escandinavos, está este pueblo indígena que son indígenas rubios, ¿ya? La gente siempre piensa que no hay indígenas en Europa, hay indígenas en Europa, ¿ya? Los lapones. Y ellos tienen tambores justamente que son prácticamente igual similar al cultrón, acá en Chile. ¿Ya? Y de nuevo con este dibujo, el 4. No lo tengo acá disponible, pero en uno de esos documentales me acuerdo que lo vi. Así que juegan mucho la idea de los números. ¿Mm? Más preguntas, consultas, acotaciones. Marcela, Ignacio, Andrea. ¿Mm? Sí, Bueno, somos pocos, pero creo que... ¿Mm? suficiente, igual. Mira, los demás se lo pierden porque es bien único. O sea, no, es un saber que no se da en todas partes, que necesitan la gente avanzada. Por eso no te entienden, pero es porque los demás no saben. Sí, Estamos todos eso es interesante lo que menciona porque es verdad, o sea, la información que tú tocas, eh, no es, la gente por lo general no estudia filosofía, o sea, acá en la facultad propiamente tal, no estudia filosofía, no estudia sociología, no estudia otras áreas del conocimiento que no sea cosas matemáticas. Entonces les cuesta dialogar con personas que quizás tienen conocimientos más diversos, eh,
por ejemplo, este mismo hecho de la dualidad, el mismo tema, cómo instaurar una conversación, les es más complicado. Entonces, qué importante es llevar este conocimiento en todas las áreas, porque todos acá hemos leído alguna vez o algún trabajo tuyo o alguna otra cosa externa. A mí yo leo cosas de filosofía, yo leo cosas de socio, me llama un poco ese tema del pensamiento humano, propiamente tal. Entonces, de ahí yo también una que otra cosa voy adquiriendo, porque también no es mi área de expertise, pero voy adquiriendo conocimiento y contigo también se ha podido generar ese diálogo, porque también me ha despertado la curiosidad en base a tus trabajos. Así que muy agradecido, me uno mucho a las palabras del agradecimiento de que puedas llevar esto a querer llevarlo, porque como dice el dicho, si uno no habla de las cosas no existe. Entonces, el dialogar implica llevar al entendimiento. Así que te doy muchas gracias por esta instancia. Doy las gracias también a la biblioteca por prestar los espacios. Así que eso, un montón de gracias y felicitaciones otra vez. Muchas gracias, Tomás. No, por Muchas favor. gracias a ustedes por venir a escucharme en este momento. Gracias.